Hola a todos y gracias por hacerle clic a este video. El día de hoy estaremos explorando conceptos básicos pero muy importantes acerca de la inteligencia artificial, ya que este tema se ha vuelto muy relevante en nuestras vidas personales, pero también en nuestras vidas laborales. Lo primero que quiero hacer es hablarles de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es la capacidad que tiene una computadora para poder pensar y poder aprender a hacer las cosas que normalmente hacen las personas como tú y como yo, incluyendo poder procesar el lenguaje, poder resolver problemas y también poder aprender. Ahora, cuando hablamos de la inteligencia artificial, se me viene a la mente nuestra propia inteligencia. Los seres humanos no somos los únicos seres inteligentes que existen, ¿no? Si se ponen a pensar, tenemos animales, tenemos pájaros, pulpos, hay muchísimos animales que resuelven problemas para poder realizar tareas muy complejas. Y a medida que comenzamos a aprender de la gran variedad de inteligencia en el reino animal, también comenzamos a reconocer la gran diversidad en nuestra propia inteligencia humana. Si se ponen a pensar, tal vez ustedes han conocido a alguien que es fantástico hablando en público, pero no pueden sumar en lo absoluto, ¿no? O, por ejemplo, tal vez alguien que puede darse cuenta cuando tú te sientes un poco ansioso, alguien que tiene un IQ emocional muy alto, pero que no es nada atlético. Entonces, el tema es que nuestra propia inteligencia se expresa de muchas formas especializadas. Necesitamos pensar en la inteligencia artificial de la misma manera. Hay diferentes tipos específicos de inteligencia artificial que son muy buenos para ciertas tareas específicas, pero no tan buenos para otras tareas, así como los seres humanos no somos inteligentes para todo. Y ningún ser humano tiene la inteligencia perfecta, ¿verdad? No existe una sola inteligencia artificial que sea buena en absolutamente todo. Entonces, existen sistemas de inteligencia artificial especializados que están diseñados para realizar tareas específicas. Los tipos de tareas que realizan generalmente se clasifican en ciertas categorías. Entonces, tenemos, por ejemplo, inteligencia artificial que es muy inteligente o muy buena para poder hacer predicciones numéricas, o una inteligencia artificial que es muy buena para hacer clasificaciones. También otra inteligencia artificial que es mejor o muy buena para poder hacer navegación robótica y también para poder procesar el lenguaje. En los próximos minutos vamos a profundizar un poco en cada una de estas capacidades. Y comencemos con las predicciones numéricas. Un tipo de capacidad que puede tener la inteligencia artificial es la habilidad de predecir valores numéricos. Y aquí es donde las predicciones de la inteligencia artificial toman la forma de un valor entre 0, que significa que no va a suceder algo, y 1, que significa que hay una probabilidad de 100% que sí va a suceder. Ahora, las predicciones numéricas incluyen más que solo porcentajes. Puede predecir cualquier valor numérico, como por ejemplo dólares o pesos. Ahora, un ejemplo de esto es cuando una empresa tal vez quiere predecir las ventas del próximo trimestre o determinar el precio ideal para un servicio en particular. Y nosotros, como consumidores, tal vez ya nos hemos visto afectados por este tipo de predicciones numéricas. Imagínense cuando ustedes han tratado de planear un viaje al extranjero. Es probable que la inteligencia artificial fije el precio de los boletos o la habitación del hotel para equilibrar un poco más la oferta y la demanda. Entonces, veamos un ejemplo aquí puntual. Un viaje de London a Bali puede ser visto por una aerolínea como un viaje de gusto. Entonces lo va a poner en una clasificación de leisure o de diversión. Y estas personas usualmente planean para sus viajes con meses en anticipación y las aerolíneas ponen los costos de los vuelos mucho más alto. Luego ajustan los precios dependiendo de la demanda del mercado para maximizar esa ganancia. Pero en una ruta que usualmente es para una persona que viaja por razones de negocio, por ejemplo, de London a Hong Kong, la aerolínea tiende a comenzar con precios bajos y luego los aumenta cuando se acerca el día de vuelo, ya que los negociantes tienden a esperarse hasta el último momento para poder comprar sus vuelos y no son muy conscientes de lo que va a costar el vuelo.
En sí, una persona que viaja por cuestiones de negocio están dispuestos a gastar 60% más de lo que gastaría una persona que viaja por gusto o por diversión. Ahora, esto que expliqué es algo llamado dynamic pricing y tiene todo que ver con la inteligencia artificial. Los algoritmos ajustan las tarifas utilizando información como las reservas anteriores, asientos que todavía están disponibles en el avión, demanda promedio de ciertas rutas y la probabilidad de vender más asientos más adelante. Otro tipo de capacidad que puede tener la inteligencia artificial es la habilidad de poder clasificar. Las clasificaciones son muy valiosas porque suelen ser el primer paso para realizar algún tipo de acción. Los científicos han trabajado mucho para poder crear una inteligencia artificial que sea buena para clasificar los datos. Y estas clasificaciones pueden variar muchísimo, desde poder ayudar a identificar plantas a poder identificar correos electrónicos de phishing. O, por ejemplo, en otro extremo puede ayudar a bancos a detectar transacciones que son fraudulentas y de otro lado puede ayudar a los doctores a diagnosticar enfermedades y a las plataformas de redes sociales a identificar comentarios tóxicos. Entonces, todos estos son ejemplos de clasificaciones. Y la inteligencia artificial da ese primer paso de poder clasificar y luego los seres humanos pueden tomar los siguientes pasos a partir de esa información. Ahora, cada modelo de clasificación solo es bueno en una tarea limitada, como lo mencionamos al principio. Entonces, la inteligencia artificial, que es excelente para poder detectar correos electrónicos de phishing, sería pésima para identificar imágenes de peces que son reales o no reales. Entonces, les voy a mostrar algo por acá. Teachable Machine es un laboratorio virtual en donde puedes de una forma muy rápida y sencilla crear modelos de aprendizaje automático sin la necesidad de codificación. Lo que estamos viendo aquí son ejemplos de cómo diferentes personas utilizan Teachable Machine para entrenar a un modelo de Machine Learning a aprender a clasificar. Por ejemplo, aquí lo que acabamos de ver es que Jordan quiere que el modelo aprenda a reconocer la diferencia entre ella y su perro, ¿no? O, por ejemplo, flores, diferentes tipos de flores, diferentes tipos de audios, diferentes tipos de movimientos, si estoy parada o si no, si el agua está prendida o no está prendida, si es un leopardo o no un leopardo. Entonces, como ven, hay muchos diferentes tipos de clasificaciones que se pueden ver aquí y Teachable Machine permite que las personas puedan entrenar a estos modelos para poder aprender a clasificar, ¿no?, entre una cosa y la otra. Ahora, otro tipo de capacidad que puede tener la inteligencia artificial es la navegación robótica. La navegación robótica es una rama de la inteligencia artificial que se destaca por navegar en un entorno que cambia constantemente. Los automóviles impulsados por la inteligencia artificial ya son bastante capaces de mantenerse en su propio carril y seguir a otro vehículo a una distancia segura en la autopista o de no chocar contra un perrito. Se adaptan a las curvas de la carretera, a las ráfagas de viento de los camiones que pasan rápido y también a las paradas bruscas debido al tráfico. La inteligencia artificial, que puede adaptarse a las condiciones ambientales que cambian constantemente, es muy útil en el mundo real. Por ejemplo, piensen en los robots que nos ayudan a aspirar nuestros pisos. Esos robots pueden evitar escaleras y también sillas. O las líneas de montaje o assembly lines que están equipadas con robots que se vuelven más rápidos y más eficientes con el tiempo. Y también se están creando robots de rescate que pueden meterse a áreas de desastre peligrosos como un edificio derrumbado. Bueno, hasta aquí les di una definición de lo que es la inteligencia artificial. Les conté de algunas capacidades que puede tener la inteligencia artificial y platicamos de cómo la inteligencia artificial es inteligente, pero no en todo. En sí, se especializa en ciertas capacidades o ciertas tareas específicas. Y ahora quiero que veamos lo que hay detrás de la magia de la inteligencia artificial para ver cómo funciona. Tal vez ustedes han conocido en su vida a una persona extremadamente brillante, por ejemplo, un pródigo con el piano, y se preguntan qué está pasando en ese cerebro tan increíble para poder tocar el piano de la manera que lo hace. Bueno, en los próximos minutos haremos eso, pero con la inteligencia artificial para entender más de cómo se vuelve inteligente. Ahora, detrás de la inteligencia artificial se encuentran científicos utilizando una cantidad muy grande de datos
matemáticas muy complejas y capacidades de procesamiento para los modelos. Ahora, tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero ¿qué es un modelo? Un modelo es un programa que analiza conjuntos de datos para encontrar patrones y hacer predicciones. Para que un modelo funcione, se necesitan siempre tres cosas. Se necesitan datos, un algoritmo y entrenar a ese algoritmo. Entonces, la fórmula de un modelo sería datos más el entrenamiento de ese algoritmo. Entonces, vamos a profundizar en cada uno de estos tres ingredientes que juntos crean nuestro modelo. Mientras profundicemos en este tema, voy a hacer una comparativa a cómo trabajamos los seres humanos desde que nacemos. Entonces, comencemos con los datos. Me gustaría que pensemos en las primeras etapas de un ser humano después de nacer. Cuando nace un bebé, ese bebé comienza a absorber datos de todas partes. Utiliza sus 5 sentidos para absorber todos los datos en su entorno. A veces aprende explícitamente, pero otras veces simplemente aprende del entorno a su alrededor. Por ejemplo, el bebé tal vez aprende a identificar la voz de su mamá y cuando ya es más grandecito aprende a decir papá. El punto es que los bebés están rodeados de datos y ellos son esponjas que absorben toda esa información. Ahora, cuando lo comparamos con la inteligencia artificial, lo primero que se necesita para que un modelo de aprendizaje automático haga su magia son los datos. Hay datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados están bien organizados, con nombres para cada columna para que se sepa el significado de cada campo. Y los datos no estructurados sería algo así como un artículo de noticias o una imagen sin etiquetar. El tipo de datos que tengas disponibles va a afectar el tipo de entrenamiento que puedas realizar. Y bueno, ya platicamos que los datos es el primer ingrediente y ahora platiquemos del segundo ingrediente que son los algoritmos. Regresemos a la analogía del bebé. Mientras que el bebé va recopilando datos, comienza a aprender sobre las reglas de nuestro mundo, también conocido como los inputs y los outputs. Por ejemplo, cuando mi hermano era un bebé, él estaba gateando y de repente puso su mano sobre un calentador y se quemó la mano. Entonces, obviamente lloró, tuvo cicatrices, pero aprendió una regla muy importante. Si tocas algo caliente, te vas a quemar. Entonces, los algoritmos son un conjunto de reglas para convertir un input en un output y siempre va a requerir un proceso. Por ejemplo, cuando éramos muy pequeños y estábamos aprendiendo lo más básico en matemáticas, nuestra maestra o maestro tal vez nos dio dos números, un 1 y un 2. Y estos números eran el input o la entrada. Ella o él nos enseñó sobre el símbolo de más y nos pidió que sumáramos esos números usando tal vez frijolitos o ositos de plástico y esto de ahí se llama el proceso. Luego obtuvimos una respuesta, 1 más 2 cuando lo juntas o lo sumas es 3 y esa respuesta es el output o la salida. Entonces, esa regla simple que acabo de explicar es un algoritmo, un set de reglas que aprendimos y ahora utilizamos constantemente y muy inconscientemente a diario como adultos. Entonces, un modelo necesita, aparte de los datos, necesita un algoritmo o un set de reglas para convertir un input en un output. Ahora, hay muchos tipos de algoritmos o conjuntos de reglas y los voy a mencionar muy rápidamente. Número 1, tenemos un algoritmo de clasificación y este va a ayudar a categorizar los datos, muy similar a los ejemplos que vimos anteriormente en el video, en donde tal vez con tu teléfono tienes una aplicación y pasas tu teléfono cerca de una planta y muy fácilmente puede clasificar o darte la información de qué planta es. Entonces, ese es un ejemplo de clasificación. Otro algoritmo es el algoritmo de agrupamiento o de clustering y este te ayuda a encontrar similitudes entre datos. Un ejemplo de esto es lo que hacen las aplicaciones de música hoy en día, en donde utilizan un algoritmo de agrupamiento para ayudar con la recomendación de música. Tú, por ejemplo, escuchas una canción que te gusta, le pones un corazoncito o lo pones en tus favoritos y automáticamente te da otras canciones que son similares. Entonces, agrupa esas canciones que suenan similares a la que tú tienes.
El otro algoritmo es un algoritmo de recomendaciones que ayuda a hacer recomendaciones basadas en datos anteriores. Un ejemplo de esto es cuando vemos en Netflix que dice a la gente como tú le gusta esta película o este show. Y este algoritmo recomienda algo a un usuario si a usuarios similares les gustó esa película. Entonces, la similitud entre dos usuarios se calcula a partir de la cantidad de elementos que tienen en común en el conjunto de datos. Y por último, el que quería mencionar es regresión, que utiliza datos del pasado para hacer predicciones sobre el futuro. Un ejemplo de esto son los pronósticos y análisis financieros en muchos casos porque ellos utilizan algoritmos de regresión. Y bueno, el tercer ingrediente para un modelo es el entrenamiento. El entrenamiento es necesario para poder aprender cualquier información nueva. Se necesita entrenar al modelo para que pueda aprender el nuevo conjunto de reglas que hemos implementado. Y eso puede ser a través de la enseñanza o de la experiencia. Una parte importante de este proceso del entrenamiento es determinar cómo es que los diferentes modelos van a aprender la información. Ahora, hay 4 maneras en que los modelos son entrenados y vamos a hablar acerca de eso. La primera forma es el entrenamiento supervisado. Cuando el entrenamiento es supervisado, se le da información previa. Por ejemplo, se le dice qué es bueno y qué es considerado malo, o qué funciona y qué no funciona. Un ejemplo de entrenamiento supervisado es la clasificación de imágenes, en donde se entrena a la máquina a detectar perros a partir de una serie de imágenes. Pero para poder entrenar a una máquina para clasificar gatos, tendríamos que alimentarle con imágenes de gatos para que pueda diferenciar entre las características de un gato y un perro. El segundo tipo de entrenamiento es el entrenamiento sin supervisión. Y cuando el entrenamiento no es supervisado, esto significa que no tiene o no recibe conocimiento previo. Se comienza desde una página en blanco. Claro, sí se le alimentan datos para que pueda trabajar y comenzar, pero la máquina no tiene un concepto entrenado de lo que es bueno o lo que es malo, lo que es un perro, lo que es un gato. Entonces, este tipo de entrenamiento es muy bueno para encontrar insights ocultos en los datos, donde tal vez no sabemos lo que estamos buscando, pero queremos encontrar anomalías o relaciones que no sabíamos que existían. Y luego tenemos el entrenamiento semisupervisado. Y cuando el entrenamiento es semisupervisado, significa que hay algo de entrenamiento, pero la máquina finalmente tiene que tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, si ustedes tienen un iPhone y quieren configurar el reconocimiento facial, primero se le tiene que proporcionar una imagen o una captura de nuestra cara. Y esta es la parte supervisada. De ahí en adelante, el teléfono tiene que hacer la identificación o el reconocimiento facial cada vez que queramos abrir nuestro teléfono o comprar algo en el App Store, ¿no? Y esa parte es la parte no supervisada. Y el último entrenamiento que quiero mencionar es el entrenamiento por refuerzo. Cuando el entrenamiento es por refuerzo, la máquina aprende a tomar una secuencia de decisiones basada en prueba y error. Se dan recompensas o penalidades para reforzar el buen o mal comportamiento. Por ejemplo, un modelo utilizado para vehículos autónomos utiliza este tipo de entrenamiento porque un programador no puede entrenar a un modelo para todos los escenarios en la carretera, ya que varían demasiado. Y bueno, entonces para resumir, sabemos que lo que hay detrás de la inteligencia artificial son 3 cosas. Hay datos, hay algoritmos y hay entrenamiento. En sí, la fórmula es el modelo es igual a los datos más el entrenamiento de esas reglas o los algoritmos. Sabemos que hay datos estructurados y no estructurados. También hay algoritmos de clasificación, de agrupación, de recomendación y de regresión. Y hay diferentes maneras de entrenar al modelo, ya sea de forma supervisada, sin supervisión, semisupervisado o por reforzamiento. Hasta ahora hemos hablado sobre qué es la inteligencia artificial, las capacidades principales de la inteligencia artificial y fuimos detrás del telón de la inteligencia artificial para saber qué se necesita para crear un modelo de aprendizaje automático. Ahora me gustaría hacer un zoom in en una de las capacidades de la inteligencia artificial de las que hablamos anteriormente, que fue el procesamiento del lenguaje, ya que últimamente se ha vuelto muy importante en las empresas y en nuestro mundo actual.
Dentro del procesamiento de lenguaje, que es este círculo aquí verde, existe una subcategoría de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, que toma palabras y las convierte ya sea en imágenes, en sonidos y, claro, por supuesto, otras palabras. Entonces, la inteligencia artificial generativa requiere una cantidad muy grande de datos para entrenar esos modelos que se necesitan para la interpretación del texto. Y el procesamiento del lenguaje natural es la tarea que va a requerir comprender cómo se combinan las palabras en el uso diario. Obviamente se necesitan datos para poder tener la inteligencia artificial generativa. Y lo interesante de esto es que los datos son muestras de textos escritos por personas reales. Afortunadamente tenemos muchísimos datos y estos viven en el Internet con miles de millones de páginas web. Y estas enormes cantidades de datos se conocen como Large Language Models. Y estos modelos captan con increíble detalle las reglas del lenguaje que a los seres humanos se les llevaría años aprender. Ahora, estos Large Language Models permiten realizar tareas increíblemente avanzadas relacionadas con el lenguaje y voy a mencionar 6 de esas tareas rápidamente. Entonces, número 1, una de las cosas que puede hacer la inteligencia artificial generativa es poder resumir. Como seres humanos probablemente nos pueden dar una oración o un párrafo y podemos entender cómo se unen todas las palabras para expresar un punto. Y luego podemos reescribir la oración para expresar la misma idea, pero con diferentes palabras o de diferente manera. Dado que los modelos de la inteligencia artificial conocen las reglas gramaticales y han aprendido que palabras se pueden intercambiar por otras, también pueden hacer lo mismo de resumir una oración utilizando otras palabras u otros términos u otros modos de expresarse. Y este tipo de resumen asistido por la inteligencia artificial puede resultar muy útil en un mundo real. Puede ayudar a crear tal vez notas de una reunión a partir de una grabación o escribir un resumen de un artículo científico que tal vez fuera muy difícil tratar de entender. Otra tarea que puede hacer es que la inteligencia artificial generativa es muy buena para poder traducir. Los Large Language Models son como una colección de reglas sobre cómo un idioma estructura las palabras en una idea. Cada idioma tiene sus propias reglas. En inglés normalmente tal vez ponemos adjetivos antes de los sustantivos, pero en francés suele ser al revés. Entonces estos modelos están capacitados para aprender ambos conjuntos de reglas. Otra tarea común que se puede realizar con los Large Language Models es la corrección de errores. La inteligencia artificial detectará y en ocasiones corrige automáticamente cualquier cosa que está mal escrita. Tal vez te ha pasado que cuando estás en un ambiente muy ruidoso te pierdes una palabra o dos, pero usas el contexto para entender lo que quiso dar a entender la persona con que estás hablando. Entonces la inteligencia artificial también puede hacer eso mismo. Y otra capacidad que tiene los Large Language Models es poder dar respuestas a preguntas. Y esta es la tarea que hizo muy popular a la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial, como ChatGPT, son capaces de interpretar la intención de una pregunta o solicitud y luego puede generar una gran cantidad de texto según la solicitud. Y luego tenemos la generación de imágenes guiada. Los Large Language Models pueden ayudar a generar una imagen a partir de un set de instrucciones. Por ejemplo, tú le puedes decir, oye, dame un dibujo de un gato con un sombrero y una guitarra o de un perro en una patineta. Y debido a que hay tantas descripciones e imágenes de perros y gatos en el Internet, el generador de inteligencia artificial no necesita más información para darte una imagen similar a lo que tú le pudiste pedir. Y algo más que quería mencionar es otra tarea común que puede realizar los Large Language Models y es convertir el texto en voz. Y algunos modelos pueden analizar muestras de audio de una persona y puede encontrar patrones de habla únicos de esa persona y puede reproducirlos al convertir texto en audio.
Para el que está escuchando el audio es difícil notar la diferencia entre la persona y la inteligencia artificial. Y esto lamentablemente se ha utilizado para mal, ¿no? En donde ladrones tal vez utilizan la inteligencia artificial para reproducir la voz de un hijo o de una hija y llaman a los papás actuando como si los hijos han sido secuestrados y piden dinero para ser rescatados. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo puede utilizarse esto de text to speech. La inteligencia artificial generativa ha mejorado muchísimo debido a 3 factores y por eso hemos visto el crecimiento y el reconocimiento de ella en el último año. Número 1, la disponibilidad de enormes cantidades de datos para entrenar al modelo ha mejorado muchísimo, con miles de millones de páginas web en Internet que proporcionan estos datos. Ahora también tenemos mejor entrenamiento de los modelos, ya que hubo un cambio de arquitectura y ahora tenemos una nueva arquitectura de inteligencia artificial que se llama transformador. En sí, en el 2017, los científicos de Google publicaron un artículo sobre el entrenamiento de los Large Language Models y propusieron una nueva arquitectura de inteligencia artificial llamada transformador. Y la nueva arquitectura es capaz de identificar relaciones importantes entre palabras sin importar qué tan lejos aparezcan dentro de un bloque de texto. También puede conservar esa conexión incluso después de procesar muchas palabras. Y por último, ha habido un cambio en la potencia de procesamiento. Si ustedes se pueden imaginar, se necesita muchísima potencia de procesamiento para hacer los cálculos que están detrás del entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial. Ahora, históricamente, los modelos de inteligencia artificial se habían diseñado de una manera que requerían una secuencia de cálculos ejecutándose una tras otro, entonces era mucho más lento. Algo nuevo que salió es la computación paralela, que permite que un procesador de computadora pueda hacer el primer cálculo mientras que otro procesador hace el segundo cálculo al mismo tiempo. Bueno, y con cualquier tecnología es importante entender las limitaciones de esa tecnología. Y vamos a hablar de algunas preocupaciones que hay con la inteligencia artificial generativa. La primera son las alucinaciones. La inteligencia artificial generativa es otra forma de predicción y a veces las predicciones están incorrectas. Es información arrojada por el sistema que, aunque esté escrita de manera coherente, te da datos incorrectos, a veces sesgados o completamente erróneos. Puede pasar si los datos de entrenamiento estaban incompletos, sesgados o si el modelo no estaba bien diseñado. Entonces es muy importante que con cualquier texto generado por la inteligencia artificial se tomen el tiempo para verificar que el contenido sea correcto. Otra preocupación es la seguridad de los datos. Las empresas pueden compartir datos propietarios en 2 puntos del ciclo de vida de la inteligencia artificial. En primer lugar, al perfeccionar un modelo fundamental y en segundo lugar cuando se utiliza el modelo para procesar una solicitud con datos confidenciales. Entonces las empresas que ofrecen servicios de inteligencia artificial deben demostrar que la confianza es primordial y que los datos siempre están protegidos. Otra preocupación es el plagio. Los Large Language Models y los modelos de inteligencia artificial para las generaciones de imágenes generalmente se entrenan con datos disponibles públicamente. Y existe la posibilidad de que el modelo aprenda un estilo y lo replique. Entonces, las empresas que desarrollan modelos fundamentales deben tomar medidas para agregar variación al contenido generado. Otra preocupación es la suplantación de usuario. Es mucho más fácil que nunca hoy en día crear un perfil en línea creíble con una imagen generada por la inteligencia artificial y a veces los usuarios falsos interactúan con usuarios reales y otros usuarios falsos de una manera muy realista. Y por último, otra preocupación es la sostenibilidad. La potencia en computación que se necesita para entrenar un modelo de inteligencia artificial es muy grande y los procesadores que hacen los cálculos requieren mucha potencia para poder funcionar. Entonces, a medida que los modelos crecen, dejan sus huellas de carbono. Por ejemplo, actualmente entrenar un modelo de Deep Learning, de procesamiento natural del lenguaje, con la arquitectura de Transformer, que incluye 213 millones de parámetros, puede generar la misma huella de carbono
de la vida de 5 automóviles americanos, que incluye el uso de gasolina para esos automóviles. Entonces es bastante. Ahora, afortunadamente, una vez que se entrena un modelo, se necesita relativamente poca energía para poder procesar esas solicitudes. Y bueno, estamos llegando al final de esta grabación. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dado para aprender acerca de la inteligencia artificial. Y quería rápidamente resumir lo que hemos platicado en los últimos 30 minutos. Lo primero que hicimos es que dimos la definición de lo que es la inteligencia artificial. Después nos enfocamos en las capacidades principales que tiene la inteligencia artificial. Y esas son predicciones numéricas, clasificaciones, navegación robótica y también procesamiento del lenguaje. Ya después de eso, nos fuimos a lo que hay detrás de la inteligencia artificial y nos enfocamos en que para que un modelo pueda funcionar necesitamos datos, necesitamos algoritmos o reglas y necesitamos entrenar esos algoritmos. Platicamos de cómo los datos pueden ser estructurados o no estructurados. Platicamos que hay diferentes tipos de algoritmos, por ejemplo, clasificación, agrupación, recomendaciones y regresión. Y después hablamos que hay también diferentes tipos de entrenamiento, por ejemplo, supervisado, sin supervisión, semisupervisado y por reforzamiento. Después de eso, hicimos un zoom in a el procesamiento del lenguaje y nos enfocamos específicamente en la inteligencia artificial generativa. A partir de ahí, hablamos de qué puede hacer la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, puede resumir, puede ayudarte a traducir, puede ayudarte con la corrección de errores, también da respuestas a preguntas, te ayuda con la generación de imágenes guiada y también text-to-speech. Ya de ahí platicamos de cómo ha mejorado la inteligencia artificial en los últimos años. Hablamos que este mejoramiento es debido a que ahora hay más información o más datos en páginas web. También hablamos que hay un mejoramiento en el entrenamiento porque tenemos una nueva arquitectura que se llama Transformer. Y también hablamos de que la potencia computacional ha mejorado porque ahora hay una nueva computación que se llama computación paralela. Y por último, platicamos de las preocupaciones sobre la inteligencia artificial generativa. Esas pueden ser alucinaciones, la seguridad de los datos, plagio, la suplantación del usuario y también la sostenibilidad. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que este video les haya ayudado a aprender de lo básico de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias y hasta la próxima.